Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Marco Mendoza y soy agente de innovación en Ecopil y hoy les vendré a platicar sobre el Programa Nacional de Conservación de Humedales. Comencemos con ¿qué son los humedales? Tenemos que aquí en México y en varias partes del mundo se les puede nombrar como estas zonas de transición entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. También podemos decir que son áreas de inundación o áreas lacustres, las cuales pues pueden estar sujetas o no a la influencia de mareas. A estos ecosistemas se encuentran asociada la vegetación hidrófila. Se encuentra asociada también a la descarga de acuíferos y el suelo es predominantemente hídrico. En México tenemos 320 cuencas hidrográficas, dentro de las cuales se van a incluir 14,000 sistemas acuáticos. Estos a su vez van a albergar hasta el 65% de las especies que existen en América del Norte. Existen varios tipos de humedales. Los principales en México tenemos ciénegas, ríos, cenotes, lagunas y manglares. Estos ecosistemas son muy importantes, ya que, por un lado, son suministros de agua. También aportan a la recarga de acuíferos. Estos van a albergar biodiversidad muy importante y la vegetación, ayudará a lo que es la depuración del agua. Estos también ayudarán a la reducción de inundaciones y a atenuar las sequías y controlar la erosión. Almacenarán también el 30% del carbono de todo el mundo y ayudan a la regulación del clima. Bueno, su importancia también se puede dividir entre los servicios ecosistémicos, en los cuales se encuentran los culturales, ya que muchos de estos son sitios importantes, recreativos, de turismo o incluso sagrados. Por otro lado, los servicios de abastecimiento, pues nos van a ayudar a proveer de alimentos como peces, también de materias primas, de recursos genéticos, entre otras cosas. Y por último tenemos los servicios de regulación, que como había mencionado, son sitios muy importantes de secuestro de carbono, de purificación de agua y de regulación de otros ciclos. Y bueno, por otra parte, en cuanto al tema de conservación, tenemos varias instancias aquí en México que aportan a la conservación de estos ecosistemas, como lo es la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Esta es una instancia completamente mexicana. También la CONAGUA está muy relacionada a la conservación de estos ecosistemas. Por otro lado, tenemos instancias internacionales como las Naciones Unidas en su Acuerdo del Cambio Climático, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el CITES y el Convenio de Ramsar, que en materia también va a ser muy importante a nivel mundial. Bueno, la situación actual aquí en México es que se poseen de 2 a 3.3 millones de hectáreas, entre las cuales pues van a ocupar un aproximadamente 16.8% del territorio nacional completo y pues a su vez representa aproximadamente el 0.6% a nivel mundial. Tenemos entre estos que los costeros representan más de 1 millón de hectáreas y los continentales aproximadamente 650,000 hectáreas. Estos, los que se encuentran ya degradados, representan un 12% al año 2012 y se deterioran aproximadamente un 5% anualmente. Aquí tenemos un mapa que demuestra los sitios más afectados de los humedales, principalmente a la parte de lo que es norte,
y hacia Quintana Roo y Yucatán. Por esos sitios se encuentran los sitios pues más degradados. Y bueno, esa pérdida y degradación se da por cuestiones como la conversión a la agricultura extensiva, el cambio de uso de suelo, la poca disponibilidad de agua, el aumento en la urbanización, el desarrollo de infraestructura, la industria y la acuicultura, pues van a estar ocasionando la descarga de residuos sólidos urbanos o aguas residuales a estos ecosistemas. También van a ocasionar pues lo que van a ser grandes sequías en sitios que no se presentaban o no eran tan extensas, el desecho de residuos sólidos urbanos también, y la introducción de especies exóticas invasoras. Los humedales se pueden clasificar de distintas formas. En México, la CONAGUA tiene su clasificación en el Inventario Nacional de Humedales, pero en Ecopil se utiliza la clasificación de Berlanga Robles y colaboradores del 2008, la cual divide a estos ecosistemas de humedales en amplio rango en marinos costeros, continentales y artificiales. Dentro de estos van a destacar mucho los humedales artificiales, ya que van a simular lo que son los ecosistemas naturales, por lo tanto se pueden considerar como ecosistemas seminaturales y ayudan también a lo que es pues el tratamiento de aguas residuales. Y por otro lado tenemos los manglares, que también son muy importantes en cuanto a la regulación de fenómenos climatológicos extremos en zonas costeras, así como también porque son ecosistemas que nos proveen de materias primas muy importantes para la construcción. Y bueno, por otro lado, tenemos que estos ecosistemas, al ser impactados, pues surge esta necesidad de apoyarlos un poquito para que continúen sus servicios ecosistémicos como deberían. Y bueno, en este ámbito tenemos lo que son conceptos muy importantes como el de resiliencia, el cual pues va a ser básicamente la capacidad que tienen los ecosistemas para pues regresar a un estado similar al que se encontraba después de una perturbación. Un ejemplo pues muy sencillo podría ser el de una pelota que aunque se apriete, que se vendría siendo la perturbación, después pues regresa a un estado similar. Y de igual manera los ecosistemas tienen esta capacidad. Por otro lado, también tenemos algunos conceptos importantes como el de sucesión ecológica y el de equilibrio ecológico, que por un lado la sucesión, pues van a ser toda esta serie de cambios que se dan de forma natural en un ecosistema y que van a estar cambiando en cuanto a complejidad un sitio. Por otro lado, el equilibrio ecológico se refiere a esta capacidad que tienen de mantenerse los ecosistemas con ciertas características a pesar del cambio, como lo serían en los humedales. Y bueno, dependiendo de qué tan fuerte haya sido la perturbación, es que pues se va a dañar tanto pues la sucesión o el equilibrio ecológico de un sitio, y dependiendo de estos niveles de perturbación es que se va a tener que actuar en un humedal. En este apartado pues tenemos que los planes de acción en Ecopil pues dependen, como les mencionaba, del nivel de perturbación. Por un lado, si existe una perturbación muy alta, se tiene que hacer un saneamiento, el cual pues va a consistir básicamente en retomar otro tipo de ecosistema, que vendría siendo un humedal prácticamente artificial, y como habíamos visto, vendría siendo un sistema seminatural, y por lo tanto retomaría pues sus capacidades de importancia en cuanto al equilibrio ecológico. Por otro lado, si la perturbación es baja o media, se puede hacer una rehabilitación, dentro del cual pues solamente se apoya al ecosistema para que vuelva a
a su estado, o se espere que vuelva a su estado, a su estado similar inicial. Dentro de estas actividades se incluyen lo que es reforestación, recolección de residuos y el retiro de especies exóticas invasoras. Ya por último, si tenemos una perturbación baja, pues igualmente se recorre estas actividades, pero pues no va a ser muy necesario una intervención amplia y el ecosistema vendría siendo muy similar al inicial. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de este programa? Por un lado tenemos el de impulsar la restauración de los humedales mexicanos. Por otro, el promover el conocimiento del valor de los humedales y la biodiversidad que estos resguardan. También el de conservar la flora y fauna que vive en estos humedales impactados. Desarrollar redes para la cooperación de la conservación y la gestión de los humedales con las comunidades. Y por último, el de contribuir al cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible impuestos por la ONU. Dentro de estos, pues van a destacar el número 3, que es el de salud y bienestar, el número 6, de agua limpia y saneamiento, el número 11, de ciudades y comunidades sostenibles, el número 13, acción por el clima, el número 14, vida submarina, el número 15, de vida de ecosistemas terrestres, y por último, el número 17, que son alianzas para lograr los objetivos. Y bueno, ¿cómo lo hace Ecopil? Nosotros ya conocemos el modelo único de desarrollo basado en la innovación social y gestión ambiental que consiste en 5 pasos. El primero, pues va a consistir en la investigación científica y participativa para entender lo que sucede en estos ecosistemas. El número 2 es la educación, la comunicación y la capacitación ambiental a través de impulsar el talento y la cultura. El número 3 ya es la rehabilitación de los ecosistemas por medio de la productividad y tecnología. De esta forma, pues se llega al mejoramiento del entorno. El número 4 es la sistematización de las buenas prácticas para generar y promover una buena toma de decisiones. Y por último, es la consolidación de las alianzas y los equipos. En el paso 1, pues en lo que a la investigación se refiere, se tiene que hacer una caracterización social, económica y ambiental del humedal. Por un lado, tenemos los factores bióticos, en el que pues se van a incluir la fauna del sitio, también la flora y las algas que viven en este sitio. En cuanto a los factores abióticos, se tiene que verificar la calidad del agua, recabar información geográfica, así como edapológica, como vendrían siendo qué tipo de suelo se encuentra en el lugar, algunas fotografías satelitales, digitales, y en cuanto a la calidad, pues lo que son básicamente lo que son las fracciones de nitrógeno y algunos ortofosfatos, entre otras. En cuanto a la investigación ya técnica, se genera un documento base después de que se recaban estos datos. Y a través de este documento base es que se va a generar un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. En el paso 2, que es la educación, pues se recorre actividades en donde se busca relevar la importancia de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, así como evidenciar los problemas y las posibles acciones a llevar a cabo en estos sitios. Y en esta instancia se debe involucrar voluntarios, gente de la comunidad, así como también al sector gobierno. Y para esto se deben llevar a cabo acciones como lo que son las campañas de marketing social, la formación de educadores ambientales, generar pláticas de educación ambiental y gestar eventos con causa. Después, en el paso 3, ya propiamente para la rehabilitación del ecosistema, por un lado tenemos lo que es la recolección de los residuos sólidos urbanos en el sitio,
también en lo que es el control de especies invasoras vegetales a través de su recolección, se retiran, y también se puede llevar a cabo lo que es la reforestación con especies nativas del sitio. En el paso 4 se deben sistematizar las buenas prácticas. Esto se hace a través de la generación de documentos base que vienen en lo que es el programa. En el PDF vienen los formularios, y estos pues, nos van a guiar para formular reportes anuales y que nos ayuden también pues, a consolidar estas alianzas entre el sector gobierno, con la parte social de los locales, la academia también aquí es muy importante, y el sector privado. En esto, pues también se tienen que involucrar actores locales, nacionales y regionales. Es muy importante. En el paso 5, en cuanto a la consolidación de las alianzas, pues ya hemos mencionado, ¿no? Los actores sociales son muy importantes. Los proyectos siempre deben involucrar a estas personas. Se debe proveer o buscar ayudar sugiriendo tecnología ambiental que los ayude a alcanzar la sostenibilidad ecosistémica en un sitio y que ayude a resolver estos problemas ambientales. No siempre, pues, denegando alguna acción o prohibiendo cosas, sino buscando esta reconciliación entre las partes que se encuentran en el conflicto. Y bueno, dentro del programa, pues, se tienen que recabar, pues, metas e indicadores. Tenemos, por un lado, las metas ambientales, en el que, por un lado, pues hay que ver el aumento de especies de aves en cuanto a lo que es el monitoreo de la avifauna, para ver si existe realmente un mejoramiento del sitio. Se va a poder observar un mayor número de estas especies. Por otro lado, el mejoramiento, verificar el mejoramiento de la calidad del agua. Se debe ver que estas zonas de descarga de aguas residuales ya no existan o se encuentren bajo alguna regulación. Y también la generación de un catálogo de microalgas a través de la identificación de muestras de agua de un humedal. Y por último, pues la disminución de especies invasoras. Después de que se hayan recogido, se tiene que hacer un registro de estas especies, la cantidad que se logró recolectar, y sugerir estrategias para que continúe la disminución o lo que vendría siendo el control de estas especies. Y por último tenemos ahora sí el aumento, verificar lo que vendría siendo el aumento del arbolado en la periferia de los humedales. Si cambia de un sitio que se vería como medio desolado a un ecosistema rico en vegetación nativa, pues hay que verificar. Por otro lado, tenemos metas sociales, en los que pues vendrían siendo ver si existe un aumento en el involucramiento de los actores sociales a través de observar pues estos cambios drásticos, ¿no? De que cada vez más gente se sume a estas actividades. Por otro lado, pues el aumento de voluntarios involucrados. Se debe poder ayudar en cuanto al reconocimiento de su esfuerzo, y también en la adopción de promotores ambientales, los cuales pues van a ayudar a lo que es el cuidado del ecosistema y al monitoreo de los sitios. Y por último, ver el aumento de la percepción de la mejora del ambiente a través de encuestas que se van a recabar con las personas, en el que se va a ver si ellos, desde su perspectiva, existe algún cambio positivo en los ecosistemas. Y bueno, también tenemos metas técnicas, en el que se busca hacer un recuento de los posibles riesgos que existen en un sitio para poder disminuirlos. Esto nos va a generar pues lo que va a ser una buena reputación, y va a aumentar la posibilidad en la cooperación de la localidad y en futuros proyectos también.
También hay que ver pues si existe un aumento en estas actividades, y en este ámbito pues hay que darle un seguimiento y seguir haciendo pues planificación de estas actividades. Como antecedente, Ecopil en 2019 se realizó pues en distintas partes de la República la restauración de humedales, en los que se involucraron 15 estados de la República. Se logró impactar de forma positiva 20 humedales. Se consiguió que se involucrara la sociedad civil, actores locales, actores gubernamentales y la iniciativa privada, en los que destacan Coca-Cola FEMSA, Holcim México, Fundación Televisa, Fundación Holcim México, la Fundación Chrysler también, Televisa e Easy. Y bueno, esto vendría siendo por esta ocasión lo que es pues un resumen de lo que es el Programa Nacional de Conservación de Humedales. Muchas gracias.